Hola, ¿qué tal? Intentaremos hoy abordar la solución del problema de valores propios del momento angular, ahora experimentando o trabajando sobre la representación diferencial que en la primera parte de esta estudio sobre el momento angular mencionamos. Con la idea, esta representación aparece precisamente como la representación del momento angular en la base de posición. Entonces, tenemos mi momento angular y voy a considerar que estoy trabajando con una partícula que no tiene spin intrínseco. De tal manera que entonces ese momento angular está dado solamente por lo que vamos a denominar el momento angular orbital, que es el usual de mecánica clásica. Y lo vamos a representar en la base de posición. Entonces, si tomamos aquí entonces lo usual, hacemos el sándwich con dos kets de la base y entonces tenemos que la posición la reemplazamos por el vector posición y el momento por el gradiente. Entonces esto sí es los elementos matriciales. Si ahora lo pienso como un operador actuando sobre las funciones de onda, entonces tengo que pensarlo como este operador diferencial actuando sobre las funciones de onda. Y ese operador diferencial lo voy a llamar el operador diferencial de momento angular. ¿Sí? Este va a estar representado por este de acá. Ahora, para todo lo que vamos a hacer y en especial para el trabajo del átomo de hidrógeno, va a ser muy conveniente trabajar con el sistema de coordenadas esféricas, donde tenemos la relación estándar entre las coordenadas cartesianas x, y, z y las coordenadas esféricas, la distancia radial, el ángulo θ y el ángulo azimutal φ, donde tenemos lo usual, las variaciones entre ellas, los rangos que ellas cubren, que cubrirían todo el espacio otra vez. Entonces, estas coordenadas van a ser convenientes, aunque como es usual con las coordenadas esféricas, el punto r igual a 0, pues puede traer algunos inconvenientes, pero no lo vamos a tener, digamos, presente, digamos. En algún momento puede que aparezca, pero no va a ser crucial para nuestra discusión. Nos olvidamos de ese problemita en algunas circunstancias. El hecho es que los kets de posición entonces ya no van a estar representados como x, y, z, como el producto tensorial de x, y, z, sino que entonces le voy a asociar a cada una de estas coordenadas una observable. Entonces el observable r, que no debe ser confundido con este r que antes habíamos mencionado, porque este aquí era un observable vectorial, tenía sus tres componentes. En cambio este solamente es un escalar que me dice la distancia al origen. Y ahí era donde decía que podíamos tener problemas cuando este r es igual a 0. Tengo el observable ángulo θ, que me dice el ángulo con respecto al eje z, y el ángulo azimutal. Aquí también me faltó. Entonces estos observables r, θ y φ lo que me dicen son las coordenadas r y θ, φ de estos kets de coordenadas. Lo único que he hecho es cambiar los parámetros con que yo describo los kets de posición. Pero igual van a tener su relación de completez, donde ahora tengo que tener cuidado en que ese diferencial de volumen pues está en esféricas. Entonces cuando incluyo ese diferencial en esféricas tengo aquí de r de r por r cuadrado, de θ seno cuadrado y de φ. Lo típico. ¿Listo? Entonces eso es lo que tengo que tener cuidado cuando hago la relación de completez en estas coordenadas. También tengo mi relación de ortogonalidad. Entonces si cojo dos kets de ese espacio en esta representación, uno sin primar y otro primado, entonces voy a tener deltas de Dirac, pero aquí entonces tengo que tener cuidado porque va a aparecer algo peculiar que no aparecía antes. Si se dan cuenta, efectivamente aparecen delta de Rs y delta Φs, pero debido a este seno que aparece acá, entonces tengo que incluir es la delta de los cosenos, no la delta de los θ solamente, sino de los cosenos de θ. Y debido a este r cuadrado aquí, tengo que incluir este 1 sobre r cuadrado. Entonces ustedes pueden desarrollar que efectivamente, si ustedes incluyen esto en integral sobre el volumen, les va a dar 1. ¿Sí?
Y entonces ya tengo una base para describir el espacio de estados, porque entonces estos kets que están aquí, que estoy escribiendo aquí, me sirven como base. Algo importante que podemos notar es el hecho que, al igual que hacíamos con los kets de la base XYZ, que con su producto tensorial formábamos la base completa XYZ del espacio de posición, sucede que también puedo hacer el producto tensorial de los kets R con los kets θ y φ. De tal manera que los kets θ y φ en sí forman una base completa una vez yo fijé R. Entonces, una vez fijado R, yo puedo utilizar los θ y φ solos para describir esos espacios, digamos, esos espacios esféricos. Ahora, la idea es que vamos a abordar el problema de valores propios utilizando precisamente esas coordenadas. En esas coordenadas, entonces, lo que tengo que hacer es escribir este operador diferencial, que es lo que está aquí escrito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar esto que yo lo conozco en coordenadas cartesianas y hacer el cambio de coordenadas para obtener estas expresiones, donde aquí esta notación que estoy incluyendo aquí es simplemente una forma abreviada de escribir derivada con respecto a θ, derivada con respecto a φ. Y aunque esas expresiones parecen un poco complicadas, quiero que se fijen en z. Y se den cuenta que efectivamente tiene la misma estructura que tiene, por ejemplo, la representación diferencial del momento lineal, donde aquí para el momento lineal aparece x, y tenemos que efectivamente el momento lineal es el generador de traslaciones en x, mientras que el momento angular en z es el generador de rotaciones alrededor del eje Z. Que efectivamente está descrito por ese ángulo azimutal. El ángulo azimutal me dice cómo yo estoy girando alrededor del eje Z. Entonces ese momento angular efectivamente me está diciendo cómo yo estoy girando alrededor de ese eje. Con estos tres operadores diferenciales, entonces yo puedo construir el momento angular al cuadrado, que sería la suma de los cuadrados de los anteriores operadores, y obtengo este operador, que es el que vamos a utilizar continuamente más adelante. También, por ejemplo, puedo construir los operadores de escalera. Recuerden que era Lx más o menos y Ly. Ahora, antes de atacar el problema de valores propios, que es lo que va a suceder, que es lo que vamos a tratar de resolver, y ya nos estamos dando cuenta que lo que tenemos que resolver son ecuaciones diferenciales parciales, quiero que notemos algo que va a ser de vital importancia más adelante. Si yo escribo el laplaciano tridimensional en coordenadas esféricas, la expresión que vamos a encontrar es una parte que depende exclusivamente de R, más un factor de R, veces el momento angular al cuadrado, el operador diferencial que había encontrado antes. Y esto es importante porque el laplaciano, de hecho, me está describiendo el hamiltoniano de la partícula libre, y en general va a describir la parte cinética de los hamiltonianos. Así que, por ejemplo, para la partícula libre, el hamiltoniano va a tener esta estructura. Vemos entonces que si yo quiero resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que es resolver la ecuación de valores propios para H, una parte importante va a estar en resolver la ecuación de valores propios para el momento angular al cuadrado. Y de hecho, como estamos resolviendo ecuaciones diferenciales parciales, esa estructura que estoy viendo ahí, donde aparece R en un lado y aparecen los ángulos en otro, va a permitir, por ejemplo, separar variables. Y eso es lo que vamos a explotar cuando estemos trabajando el problema de las fuerzas centrales en el átomo de hidrógeno. Entonces, ya que hemos hecho esta observación, una pequeña nota antes de atacar el problema de valores propios, vamos por él. Entonces ataquemos directamente el problema de valores propios. El problema de valores propios en el espacio de Kerr
tenemos que en general se escribe de esta manera, donde estoy pidiendo prestado lo que habíamos encontrado completamente general, ahora pensando que estamos hablando en el momento angular orbital, que es un caso particular. Entonces asocio dos números cuánticos, uno asociado al momento angular al cuadrado y otro asociado al momento angular en z. Ellos están relacionados, habíamos encontrado esto, pero lo que queremos es abordarlo desde el espacio de posición y en particular en las coordenadas esféricas. De tal manera que voy a reemplazar el momento angular por su operador diferencial y el momento angular en z por su operador diferencial. Y estas son las ecuaciones que yo quisiera resolver para encontrar las autofunciones del momento angular al cuadrado y del momento angular en z. Ahora recordemos que el momento angular en z es simplemente la derivada y h barra la derivada con respecto al ángulo azimutal, así que las soluciones van a ser simplemente exponenciales, una situación muy parecida a lo que habíamos encontrado para la partícula libre con las autofunciones, las ondas viajeras y las autofunciones, que serían las autofunciones para momento lineal. Entonces, de esta segunda ecuación voy a tener que estas autofunciones que van a depender de los dos números cuánticos se pueden escribir de esta manera. Entonces aquí viene la parte que me entregaría la solución para esto. O sea, vemos que efectivamente ese m me está diciendo efectivamente la dependencia con el ángulo azimutal, ¿cierto? Ahora, vamos a descubrir qué naturaleza tiene ese m. De lo que habíamos hecho en general, sabíamos que m podía ser entero o semientero. Ahora, para las funciones de momento angular orbital, voy a pedir que sean no univaluadas. Eso quiere decir que si yo doy toda una vuelta por 2pi, voy a pedirle que vuelvan a sí mismas. Esto implicaría que aquí voy a sumarle un 2pi a esta fase. O sea, voy a requerir que esta fase que aparece me dé exactamente 1. Y eso es solo posible si este m resulta ser un número entero. De otra manera no va a ser posible. Encontramos entonces que para el momento angular orbital, el número cuántico de momento angular z, el número cuántico azimutal, es un número entero. ¿Listo? Contrario a lo que teníamos en general, que podían ser enteros o semienteros. Entonces, para el momento angular orbital, m tiene que ser entero. Si m es entero, entonces no le queda otra, sino que L tiene que ser natural. Recordemos que podíamos escribir a estos en términos de los otros y estaban acotados por arriba y por abajo. Entonces, tengo que para el momento angular solo estoy hablando de números enteros. Entonces tenemos que L puede ser 0, puede ser 1, 2, etc. Y así vamos a describir cada uno de los subespacios correspondientes a momento angular orbital. Entonces ya tenemos parte de la dependencia de mis autofunciones de momento angular. La otra parte va a satisfacer esta ecuación. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando la expresión del momento angular del operador diferencial del momento angular al cuadrado, reemplazando esta expresión que tengo acá. Y encuentro una ecuación diferencial para ese P. Ahora, se puede masajear un poco, cambiando variables de esta manera, y encontrar una expresión que es mucho más conocida. Esa expresión que está aquí es la ecuación asociada de Legendre. O sea que las soluciones son los polinomios asociados de Legendre. ¿Ok? Concluimos que las autofunciones de momento angular son exponenciales veces los polinomios asociados de Legendre. Y estos tienen nombre, son los armónicos esféricos. O sea, quiero que se les quede en la cabeza, las autofunciones de momento angular son los armónicos esféricos. Entonces yo no he ido a través del procedimiento matemático para encontrar estos polinomios. Pudimos haber hecho lo mismo que hicimos en algún momento con el oscilador armónico, que era plantear una solución
en serie de potencias, ver una relación de recurrencia, pedir que esta serie en algún momento se trunque y ahí íbamos a encontrar esta misma información. Y vamos a encontrar que estos L tenían que ser enteros. Los invito a que lo hagan. Sin embargo, pues este curso no es un curso de matemáticas de solucionar prácticamente ecuaciones diferenciales. Sin embargo, es útil, ¿ok? Es necesario. Aquí vamos a utilizar y vamos a pedir prestado este resultado. Los armónicos esféricos son las autofunciones de momento angular al cuadrado. Ahora, no se sientan como que ojalá lo hiciera aquí en el tablero. Realmente no es mi interés ir a través de un cálculo que hicimos en un caso particular. Aquí lo que me interesa es ver qué es lo que podemos extraer mejor. De hecho, podemos utilizar las herramientas que hicimos para el momento, para el momento angular en general y extraer las soluciones sin tener que ir a través de esta serie de potencias. Y eso me parece más interesante para nuestro curso en particular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar el caso particular en que m sea igual a L. Sabíamos que ese punto es el punto de nuestra escalera máximo. Y de ahí para arriba yo no puedo ir. Y eso implica que el operador escalera hacia arriba tenía que aniquilar ese estado. Ahora, si lo escribo en el espacio de posición, el operador escalera, el operador diferencial, actuando sobre este YL. L ahora, ¿qué es? Reemplazamos el operador escalera, actuando sobre YLL, me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces estoy escribiendo esta ecuación en el espacio que es ahora en el espacio de posición. Y esa ecuación diferencial es relativamente fácil de solucionar. Uno puede encontrar que efectivamente se puede solucionar de esta manera. Entonces la solución a esta ecuación, que es la ecuación de aniquilación del estado top que llaman, del máximo, yo no puedo ir más allá arriba, es esta. Pero como es una ecuación homogénea, me queda una constante de ahí por determinar. La puedo determinar pidiendo que esta función esté normalizada. Ahora, ¿normalizada sobre qué espacio? Fíjense que aquí estoy hablando de las coordenadas angulares. Entonces voy a integrar sobre todo el ángulo sólido, sobre los 4pi del ángulo sólido. Voy a pedir que esto dé 1 y aquí se me está yendo bastante la mano. Entonces voy a pedir aquí que esto me dé 1. ¿Sí? Sobre todo el ángulo sólido. Y aquí lo escribo explícitamente. Entonces, parte del ángulo sólido es de teta, de seno de teta y de phi, de 0 a pi, de 0 a 2pi. Entonces, la parte en phi es sencilla de integrar, ¿cierto? Me sale un 2pi. Y aquí voy a tener, en cambio, una integral sobre teta, que se puede escribir ahora en términos de este x, y me queda esta integral. Ahora, no es una integral, digamos, trivial, pero se puede realizar. ¿Ok? Entonces, realizando esta integral e igualándola a 1, entonces voy a tener una expresión para mi coeficiente, mi constante de normalización. Vuelvo, una vez la determine, vuelvo y la obtengo aquí. De tal manera que estoy encontrando el armónico esférico LL, o sea, el máximo. ¿Ok? ¿Y para qué? Pues nosotros sabemos que podemos encontrar todos los demás estados con los m de ahí para abajo utilizando el operador escalera hacia abajo, ¿cierto? Entonces sabemos que si yo aplico el L- sobre YLM, me va a entregar YLM-1 con un coeficiente ahí. Entonces ya teniendo esta información, puedo calcular todo el resto, porque entonces ya tengo YLL. Puedo aplicarle el operador diferencial correspondiente a L-, que está acá. Y lo divido por el respectivo coeficiente.
De la misma manera que hicimos con los estados del oscilador armónico, donde teníamos el estado base e íbamos construyendo los de arriba, aquí voy a hacer lo mismo, pero hacia abajo. Tengo el top y voy construyendo hacia abajo. ¿De acuerdo? Y así, sucesivamente. Entonces, vemos que tenemos una forma, digamos, más relacionada con el curso, que es utilizar estos operadores de escalera para construir todas las autofunciones de momento angular, que son los armónicos esféricos. Y aquí las estoy expresando ya a nivel general. Digamos que uno ya simplemente necesita trabajar con ellos, no le interesa hacer el procedimiento como tal, de encontrar la solución. Voy a una tabla, esta es la expresión general para un armónico esférico, necesito solamente los polinomios asociados de Legendre y evalúo. Entonces, ¿qué información o qué deseo que ustedes se apropien? Cuando hablamos del momento angular orbital, entonces vamos a tener también unos autoestados. Estos autoestados van a tener autofunciones asociadas que son los armónicos esféricos. Y los autovalores están relacionados con unos números cuánticos que son números enteros. ¿Sí? Eso es, digamos, lo vital ahorita que necesitamos. Después vamos a explotar esto para que, sabiendo que parte del hamiltoniano, del operador de los estados cuánticos, está contenido en el momento angular al cuadrado, lo utilizaremos para solucionar la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Independiente del tiempo primero y después pues, podría solucionar la ecuación dependiente del tiempo. Algo interesante que podríamos abordar es qué pasa si, por ejemplo, yo tengo más de una partícula. O si la partícula la partícula tiene spin intrínseco. Aquí estábamos simplemente mencionando el caso en que tenía solo momento angular orbital. Y eso es algo que estaremos discutiendo la próxima vez con la teoría de adición de momento. Entonces, para la próxima estaremos hablando de esto y seguiremos continuamente hacia el átomo de hidrógeno. Nos estamos viendo. Hasta luego.